un sistema de información. Entonces, por ejemplo, si fuese un sistema de información de planillas, haríamos todos los pasos para registrar todo lo que implique el trabajo realizado por un empleado, eh, documentar en primer lugar desde el proceso de contratación de un empleado y registro eh, y creación del expediente del empleado, luego su gestión de trabajo que representa el día a día, el trabajar 8 horas y en el tiempo que se transcurre un empleado puede tener incapacidades, puede tener cuotas del banco que pagar, cooperativas, entonces todas esas son las deducciones. Si hace tiempos extra, pues también son las transacciones que agregan al sueldo y pues todas esas actividades que conlleva el quehacer de una persona dentro de una empresa. Todo eso se llaman transacciones y luego una vez que concluye un periodo de tiempo determinado, que puede ser cada 15 días o cada 20 o 30 días, se genera el proceso de cálculo del pago a un empleado y todo eso se llama hacer la planilla mensual. Bien, entonces esas actividades, así como se las dije, son secuenciales, van sucediendo en el transcurso de un mes para finalizar el cálculo del pago a un empleado, cuyo valor se deposita en un banco o en algunas empresas todavía pues pagan con un cheque. Eso serían los procesos que se incluirían en un diagrama de macrofunciones y estos diagramas pueden tener un máximo de 7 procesos y un mínimo de 3 procesos. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta el momento? Dale. Gracias. Muy bien, entonces pues retomamos el diagrama de macrofunciones que eh, teníamos el día de ayer y eh, observamos cómo por lo general el proceso da inicio con la entidad más importante. El primer proceso se llama elaborar expediente de empleado. La palabra gestionar no es correcta ahí. El expediente del empleado se crea o se elabora. Bien, ¿qué nombre debemos ponerle a las entidades, a los procesos? Además de enumerarlos, estos procesos, al ser nombrados, deben de ser representados con un verbo en infinitivo. Entonces, los verbos en infinitivo son los terminados en ar, er, ir. Y en todo caso, podríamos colocar aquí crear expediente del empleado o elaborar expediente del empleado para representar todas aquellas funciones que hay que realizar cuando contratamos un empleado y eh,
ya le damos de alta, o sea que ya lo registramos. En este proceso, eh, dentro de él pueden ir muchas subtareas o subprocesos, los cuales vamos a desglosarlos o a representarlos en otro diagrama que se llama diagrama hijo, que se hace de igual manera que este diagrama de macrofunciones, nada más que solo para un proceso. Entonces sabemos que el contratar o registrar o elaborar el expediente de un empleado representan varias tareas para lograrlo. Por lo tanto, entonces sabemos que este proceso lo vamos a tener que explicar en un diagrama hijo. Bien, en términos generales, entonces se deja aquí el nombre de la función macro, de la función más grande principal que abarca muchos pasos para realizarse. Siempre todo proceso crea un depósito de datos, mínimo uno, y pueden haber muchísimos más. Entonces, en este caso, se crea el depósito de datos de empleados, lo cual significa que estamos representando en esta depósito de datos la información referente a el expediente del empleado. ¿Y qué información puede ser? Bueno, si usted revisa los datos de entrada, el empleado aquí hace solicitud de permiso, justificación de inasistencia. Aquí falta el flujo principal que iría acá, en este caso, que es brindar la información personal del empleado. ¿Para qué? Para crear su expediente como una persona que ha sido contratada, y ese expediente eh, se va a representar en este depósito de datos que le vamos a llamar empleado. También le podemos llamar expediente. Esta información que está aquí no es obligatoria ponerla, pero es mucho mejor aclarar qué tipo de información vamos a guardar aquí. En este caso dice guardar y obtener información personal del empleado. Nada más que no lo hacemos así como tan grande. Simple y sencillamente podemos poner información personal del empleado y ya es tú. ¿Sí? Muy bien. En un segundo paso, en un segundo proceso macro, está gestionar documentos y archivos. Y aquí obtiene información de la entidad B como entrada, que es el ingreso de los documentos personales y laborales, ingreso de movimientos laborales y modificación del estado del empleado. Esas son todas las entradas que hay, y vean que aquí se hace el ingreso de los documentos personales y laborales. Yo les decía que se pueden ingresar por aquí, sí, se pueden ingresar por aquí también, pero en este caso, en esta empresa, el que se encarga directamente de guardar esa información, registrarla, es recursos humanos. Por lo tanto, aquí hace el ingreso de los documentos personales y laborales, también de los movimientos laborales, que era lo que les decía yo, las transacciones de pagos, y la modificación del estado del empleado, que cuando vamos a modificar el estado de un empleado, cuando, por ejemplo, se va de vacaciones, entonces pasa de estar activo a inactivo o en estado de vacaciones. Bien, y la información se guarda en el expediente del empleado. Pues vemos que aquí nace un nuevo depósito de datos referente a expediente de empleados. Entonces ya tenemos dos. El primero es los datos puros del empleado y el otro es los datos que van en el expediente en relación a qué, a estas entradas de datos. Documentos personales, movimientos laborales y el estado del empleado. En el proceso número 3
Ya cuando se tiene toda la información del empleado, se hace el proceso principal, que es procesar la planilla, o sea, crear el pago para el empleado. ¿De dónde viene la información para crear ese proceso? Del Departamento de Recursos Humanos. Y dice que se hace el ingreso de la información para generar la planilla y se hace la generación de la preplanilla. Entonces, son datos que son los de entrada. Estos datos se almacenan en un depósito de datos 3 que se llama planilla, y ustedes ven y observan que de una entidad hacia un depósito de datos hay una flecha que tiene doble punta. Eso significa el proceso de guardar y de consultar, ¿verdad? Que la información representa que la información siempre está disponible en todo momento, para ser utilizada o para ser actualizada. Bien, igualmente este proceso genera el historial de salarios, el informe de pagos y deducciones, y genera la planilla como tal. O sea, la lista de los pagos que se van a realizar a fin de mes a todos los empleados activos dentro de la empresa. Quiero que en este momento observen algo. Ya se los había dicho, pero se los estoy recordando. Acuérdense que esto que está aquí adentro es la secuencia lógica de los pasos a seguir. Esto va dentro de este marco que está aquí. Aquí lo vemos. Todos los procesos van dentro del marco. Recuerden que el marco representa lo que fue el círculo en el diagrama de contexto. Entonces, de un círculo pasa a ser un cuadro. Y todo lo que estaba afuera era lo que estaba fuera del círculo. Por lo tanto, entonces, ayer les decía que todos estos flujos de datos vienen del diagrama de contexto, y la cantidad de flujos de datos que contamos en este diagrama debe ser exactamente la misma del diagrama del diagrama cero o diagrama de contexto. Y pues así vamos viendo que un proceso interactúa con uno o más depósitos de datos, ya sea para guardar información, como lo vemos aquí abajo, o para consultarla. Es el caso de este proceso que se llama interactuar con entidades externas. Por lo tanto, este proceso recibe información del depósito de datos 3. Aquí dice que son los recibos de pago, para brindarle información a las instituciones gubernamentales. Y es información laboral de los ingresos de la persona. Y se generan otro tipo de reportes. Por eso aquí dice instituciones, porque son varias. Se regenera no solo el registro de los ingresos para el pago del impuesto sobre la renta, sino que también la planilla del Seguro Social, la planilla del INFOP. Si los empleados se les deduce las cuotas de un préstamo que tiene con un banco, también pues aquí va a ir la planilla o el reporte para las instituciones bancarias. En estas entidades comenzamos a notar que hay una diferencia entre estas tres que están aquí y estas tres que están aquí, que igualmente son A, B y C, pero notamos que en esta B hay una rayita aquí, igual D, igual E. ¿Por qué se hace eso? Cuando nosotros tenemos la necesidad de interactuar con una tarea, con un proceso,
y necesitamos utilizar una entidad que ya existe aquí en el diagrama, por ejemplo, estas tres ya existen, ¿sí? Entonces las podemos repetir. Y cuando repetimos una entidad por primera vez, le ponemos una rayita. Y si necesitáramos repetir esta entidad por segunda vez, entonces le pondríamos dos rayitas. Y así sucesivamente. En la medida en que usted pueda reutilizar una entidad o simplemente pues necesita que la información de esta entidad interactúe con otro proceso diferente al que interactúa anteriormente, usted le va colocando rayitas en función de cuántas veces ha repetido una entidad. Lo mismo va a suceder con los depósitos de datos. Igual se le va a poner una rayita aquí, en este lado de aquí, en la esquina inferior izquierda del diagrama, del depósito de datos. Entonces ustedes reconocen aquí, por ejemplo, D1 estaba aquí, empleados, y como lo tenemos que repetir, o sea, reutilizar esta tabla o depósito de datos, entonces le ponemos una rayita. Se sucede con D2 y con D3. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio en este momento. Vamos a trabajar en equipo. Esto ustedes ya lo leyeron y es lo que les he venido diciendo desde ayer, que son los pasos para crear el diagrama de macrofunciones. Uno, definir el alcance o el propósito. ¿Recuerdan qué era, verdad? Era decir con qué proceso voy a iniciar y hasta qué proceso voy a llegar y finalizar. Identificar las macrofunciones principales, se hace una lista. Y para ello puede usar cualquier técnica entre las personas que están a cargo de hacer el proceso de diagramación y que han hecho el proceso de investigación. Entonces puede usar tormenta de ideas, pensar en función de los resultados y el tipo de información que se requiere, hacer una agrupación lógica según sea el tipo de proceso que se va a realizar y el tipo de datos que se van a generar. Y pues en este diagrama debemos de evitar el exceso de detalle, por eso se llama diagrama de macrofunciones, porque aquí se pone la función macro y después nos vamos a encargar del detalle, pero en un siguiente diagrama denominado diagrama hijo. Igualmente, pues en un diagrama de macrofunciones vamos a establecer los flujos de los datos, o sea, de dónde inicia un dato, quién lo genera, hacia qué proceso va y esa información que es procesada, a quién le será entregada. Entonces, esos son los flujos de datos y las interacciones que se tienen entre entidad y proceso, proceso y depósito de datos. Bien. Igualmente, ayer yo les explicaba que podíamos utilizar diferentes herramientas que podemos encontrar en la web, que son de uso libre, no nos exigen el pago, para poder crear el diagrama de contexto y el diagrama de macrofunciones. Lo pueden hacer en un cuaderno, lo pueden hacer utilizando la aplicación Draw.io, incluso en Excel, en Word, Lucidchart,
es, esto queda a criterio de ustedes como responsables de hacer los diagramas, cuál del software disponible para diagramar DFDs o otro tipo de eh, diagrama que contenga los símbolos utilizados para hacer DFDs. Y pues aquí las convenciones que ya se las había explicado, un rectángulo para representar la macrofunción como tal, el proceso esencial y principal sin nivel de detalle, las flechas, los nombres de los flujos de datos que ya habíamos especificado que estos flujos de datos, cuando van de una entidad a un proceso, se debe de identificar claramente qué información viaja con esa flechita. Y cuando va de un proceso hacia un depósito de datos, no es necesario identificarlo, o sea, no es mandatorio, pero sí es recomendable para saber específicamente qué tipo de datos vamos a colocar en ese depósito de datos. Y se nos hace muchísimo más fácil el poder después hacer el análisis de la base de datos cuando documentamos el nombre de los depósitos de datos, perdón, de las flechas que salen de los depósitos de datos o que entran. Bien, y pues Eh, como siempre y como todo, máximo en nosotros que somos expertos y especialistas en tecnología, debemos de revisar y refinar. Yo ayer les comentaba que el diagrama de contexto a veces hasta 4 veces lo hacemos. Eh, y lo hacemos muchas veces cuando no ponemos atención a cuáles son las reglas que se pueden utilizar, qué es lo que sí va en un diagrama, qué es lo que no va. Y principalmente el poner atención a los detalles. No olvidar, por ejemplo, en un diagrama de contexto, ningún tipo de datos. Y que el diagrama de macrofunciones debe de cuadrar con la cantidad de flujos de datos de entrada, salida, con el diagrama de contexto. Entonces, pues dentro de lo que es refinar, nos preguntamos si este dato es preciso, si está correcto, si es relevante o no, si se necesita o no. O sea, verificamos bien que cada uno de los datos realmente se utilice, sea necesario. Y pues se busca que haya claridad y simplicidad en el diagrama, que sea coherente con el diagrama um, el de macrofunciones con el diagrama de contexto. Y el simple hecho de elaborar el diagrama de macrofunciones ya es una documentación de lo que se hace y los pasos que se siguen. Bien, entonces decirlo y explicarlo como que es un poco fácil. Eh, no es difícil, pero sí es laborioso para que quede bonito el diagrama. eh, eh, Hay que hacer estrategias para saber colocar los flujos de datos. ¿Qué tipo de estrategias? Por ejemplo, vean cómo se ve de clarito este diagrama.
No hay ninguna confusión referente a, ¿y esta flecha para dónde iba? ¿Para el norte, para el sur, para el este o para el oeste? No, todas son bien de trazo bien limpio, miren. Ninguna se entrelaza, ninguna pasa una sobre la otra. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que es prohibido que un flujo de datos pase encima de otro. ¿Por qué? Porque a veces eh, tiende a confundir por ejemplo, cruzan líneas, digamos que se nos cruce una línea aquí y entonces usted piensa, ¿y para dónde es esta línea que cruza? Hay un cruce y en un cruce hay cuatro lados para dónde ir, en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿y para dónde me voy? ¿Para arriba, para la izquierda, para la derecha o para atrás? Entonces, por eso es que nunca se deben de entrecruzar líneas en ningún tipo de nivel, ya sea a nivel de guardar información en los depósitos de datos o a nivel de insertar los datos para que el proceso los ejecute. Igualmente, recordar que los nombres que usted le ponga a un depósito de datos debe de permanecer igual en los depósitos de datos que repite. No es que primero se va a llamar empleado el depósito de datos uno y después otro se va a llamar depósito de datos uno empleados, terminando con una S. Entonces, pues no, tiene que tener el mismo nombre, igual todos los flujos de datos. Bueno, entonces, recordar, es bien simple esta regla. Yo siempre se las explico así. Usted en esta clase se llama Juan José Pérez Paz y cuando va a su otra clase no se va a llamar Pancho Paz Pérez, no, se va a llamar Juan José Pérez Paz. Igualito, su nombre no va a cambiar. Entonces, que esté escrito en un diagrama anterior el flujo de datos y que tenga que replicarlo aquí, lo va a replicar igualito. No es que se le va a ocurrir cambiarlo. Así como algunos estudiantes que, por ejemplo, aquí me ponen el segundo nombre y el segundo apellido nada más. Y para mí esa es una persona diferente a la que yo tengo en la lista. Entonces, pues debemos ser muy cuidadosos en este sentido. ¿Dudas? Bueno, los voy a invitar a que vayamos a salas para que creemos un diagrama de contexto y un diagrama de macrofunciones para un sistema de información de expediente médico en una clínica veterinaria, o sea, la continuación del ejercicio del examen. ¿Sí? Como ustedes en el examen ya dijeron qué tipo de información iban a preguntar, ya saben qué flujos de datos van a existir en el diagrama de contexto y qué entidades van a existir. Todos los equipos en el examen coincidieron en que hay mascotas y ese es el cliente, pero también existen los dueños. Entonces ahí ya tenemos dos entidades, la mascota y el dueño. En uno de los exámenes me hacían preguntas solo en relación al perrito y al gatito, pero a una clínica veterinaria también llegan loritos, pajaritos, eh, iguanas, cerditos, caballos. Entonces, pues, el cliente no solo es el perrito y el gatito de una clínica veterinaria, son todo un mundo diferente
de animales que puede llevar a una clínica veterinaria, incluso un pez. Entonces recordemos que todos ellos son el cliente o la mascota, ¿sí? Otra entidad es el dueño de la mascota, otra entidad el doctor. Entonces yo ya hice una lista de 3 entidades para su diagrama de contexto. Y una vez que han hecho el diagrama de contexto, pueden hacer el diagrama de macrofunciones. Igualmente en el examen me decían que primero que hacían consultas como, ¿y usted cuando llega tiene que esperar? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? ¿Cuándo le atienden? ¿Qué tipo de información le preguntan? Y si le preguntan A, B, C, y cuando vuelve otra vez, esa información que le preguntaron la primera vez, tiene que repetirla o ya está en un expediente. O sea, diferentes tipos de preguntas que hicieron en el examen para obtener información. Entonces eso les ayuda a generar estos parámetros. ¿Cuáles son las entidades? ¿Cuáles son los flujos de datos? Bien, ¿estamos listos? Bien, vayan agarrando papel y lápiz, muchachos. Listo, muy bien, excelente. Voy a compartirles antes de enviarlos a a las salas de trabajo individual. Voy a compartirles la contraseña. Muy bien, ahí está la contraseña, muchachos, para que pongan su asistencia. ¿Cuánto nos resta? 4 minutos para cerrar esta sesión. Lo que voy a hacer ahorita mejor es cerrar ahorita y luego continuar en la siguiente sesión.